Sí, doctora. Buenos días. Gracias. Buenos días, gracias. Buenos días. Si voy a vacunarme. Fíjate, pasó mi usuario. Una de las primeras características de una postura correcta, ¿no? También aquella con la sobrecargar la columna ni ninguna otra articulación a nivel del aparato locomotor. ¿No? Entonces, de decir que la postura correcta tiene características, ¿no? O sea, no debe provocar fatiga, debe ser indolora,
Señores alumnos, muy buenos días. Habla el doctor Casma. Quiero saber si me están escuchando. Sí, doctor, lo escuchamos. Buenos días. Buenos días, Ya, doctor. bueno. Bien, con el permiso de la doctora Annie Gay, quiero aprovechar algunos minutos para poderles a ustedes informar que no se olviden que el próximo miércoles 29 tienen ustedes el primer examen parcial. La recomendación va para todos los alumnos que se han matriculado extemporáneamente. Los alumnos que se han matriculado extemporáneamente y que adeudan alguna práctica, porque hasta este momento hemos realizado 3 prácticas. Esos alumnos que no han realizado la práctica tienen que conversar con sus profesores que les ha tocado realizar las prácticas y ellos son los encargados de poderles ayudar tratándose en esta oportunidad por haberse matriculado extemporáneamente. No es que el alumno no vaya a desarrollar esa práctica. De acuerdo al sílabus no hay recuperación de práctica, pero por invocación de la doctora Jo y la doctora Vilma Herencia, vamos a hacer en esta oportunidad de poderlos ayudar en ese sentido. Pero no es que los alumnos se queden sin hacer ninguna gestión y dicen, bueno, yo me incorporé en la segunda semana y la práctica anterior. No, porque le van a poner 0 los profesores. Lean sus sílabos, dice el alumno que no se presentó a la práctica tiene 0 de nota. No hay recuperación de práctica. Así que, por favor, les ruego encarecidamente a los alumnos que se han matriculado extemporáneamente que puedan realmente recuperar, conversar con sus profesores. Hoy día tenemos la práctica normal y tenemos una práctica calificada que se desarrolla después que se termina la práctica. Asimismo, en el examen, que es el día 29, después de terminado el examen a las 10:30, hay un caso clínico que se le va a colgar en el aula virtual y los grupos que le tocan el día miércoles y el día viernes tienen que desarrollar ese caso clínico, ¿ya? Así que estas son mis recomendaciones, por favor, para que después no haya, digamos, malos entendidos y sorpresas. Bueno, les agradezco a la doctora Annie Gay por haberme permitido estos minutos de dirigirme a ustedes. Doctora, puede ingresar a hacer su clase. No sé, muchas gracias. Gracias, doctor. Ahorita voy a empezar la clase. Están ahorita conectándose algunos alumnos para tomarle para ver lo de la asistencia y para empezar la clase. Sí, claro, ya. Gracias. Gracias, doctor. Esperar un par de minutos que están ahorita conectándose algunos de sus compañeros. Bueno, entonces vamos a empezar la clase. Hoy día nos toca hablar sobre lo que es la parte del trastorno del desarrollo psicomotor. ¿Ya? Entonces tenemos que de repente revisar algunos conceptos primero antes de entender lo que es el desarrollo psicomotor normal, ¿no? Después, una vez que se entiende lo que es la parte del desarrollo psicomotor normal, pues sí vamos a poder ver lo que está patológico, lo que está alterado, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar definiendo algunos conceptos, ¿no? Con respecto al desarrollo psicomotor.
Entonces tenemos que entender que el desarrollo viene a ser como una manifestación externa de lo que pasa en el sistema nervioso central, ¿no? Como yo no puedo ver qué es lo que está pasando realmente en el cerebro, cómo está madurando, cómo se está mielinizando, lo que nos queda es ver por afuera qué es lo que el niño puede o llega a hacer, ¿no? Sabemos que si el niño no se está desarrollando en forma adecuada, entonces algo debe estar pasando con su cerebro y por lo tanto, cuando vemos la parte de la evaluación clínica, es una forma indirecta de ver lo que está pasando con su cerebrito, ¿no? Entonces viene a ser la manifestación externa de la maduración del sistema nervioso central, ¿no? Conforme este niño va madurando, va a ir adquiriendo habilidades que le van a permitir, pues, vivir, ¿no? O sea, vivir una vida como la que tenemos nosotros, ¿no? O sea, me refiero a que moverse, poder hablar, comunicarse, jugar, de repente razonar también, ¿no? Entonces, esas cosas se van a ir adquiriendo conforme el cerebro, pues, va madurando, ¿no? Y también tiene que ver mucho la interacción con el medio ambiente, ¿no? Entonces, este proceso de desarrollo se va a iniciar intraútero, ¿no? Y es un proceso integral, gradual, continuo, progresivo, acumulativo y con una secuencia ordenada y bastante fija, ¿no? Entonces, sabemos que el desarrollo normal se va a ir dando independientemente de dónde viva el paciente, más o menos va a seguir esa secuencia, ¿no? Entonces no se olviden que es un proceso integral, ¿no? Que es progresivo, acumulativo y con esa secuencia más o menos ordenada y fija, ¿ok? Bueno, este orden por el cual se va adquiriendo estas habilidades, ¿no? O este desarrollo, digamos así, tiene ese sentido, ¿no? Cefalocaudal. O sea, primero tengo que controlar la cabeza para después sentarme y caminar, ¿no? No puede ser al revés. Si una persona no puede caminar si todavía no ha controlado la cabeza, ¿no? O sea, me refiero solo, ¿no? A no ser que sea con equipos y esas cosas, pero no es lo usual, pues, ¿no? De proximal a distal, o sea, tiene que ver de la parte axial, de la parte del eje, ¿no? Para que pueda controlarse bien, para que después la parte distal también se pueda mover, ¿no? De los reflejos al voluntario, entonces el niño nace con un montón de reflejos primitivos, y posteriormente esos reflejos van a ir inhibiéndose para poder dar a la parte voluntaria. Y de lo grueso a lo fino, primero el niño es más torpe, coge las cosas, pues, ustedes han visto chiquitos, ¿no? Todo torpe, agarran con toda la mano y después ya van desarrollando la parte fina, ¿no? Para llegar a coger objetos pequeñitos y después hacer lo que hacemos nosotros, ¿no? De repente escribir, usar la computadora, ¿no? Tipear, hacer trabajos más finos. Entonces, acuérdense que este orden tiene normalmente cefalocaudal, próximo distal, de lo reflejo a lo voluntario y de lo grueso a lo fino, ¿ok? Bueno, entonces ya sabemos que este desarrollo viene a ser lo que vamos a ver indirectamente, lo que pasa con el sistema nervioso central, que tiene este orden ya preestablecido. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar este desarrollo? Entonces, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Dentro de la historia clínica, qué es lo que pasó con ese niño, cómo nació, si tuvo algún problema durante el embarazo de mamá, ¿no? Y después, posteriormente, cuando nace, si es que tuvo alguna infección, alguna cosa que le haya pasado, por lo cual nos puede decir que ese niño tiene más riesgo, ¿no? De desarrollar algún tipo de problemas a futuro. No significa que de todas maneras el niño que tuvo problemas al nacer o durante el embarazo va a tener problemas después, pero nos incrementa el riesgo de tener problemas, ¿no? Y después tenemos que evaluar al paciente, ¿no? Y lo ideal siempre, ¿no? Es usar algún tipo de prueba o test que nos estandarice la evaluación, ¿no? O sea, yo al final puedo decir, me parece que ese niño está bien, y al otro le va a decir, no, a mí me parece que no, ¿no? Entonces, lo importante es estandarizar esas evaluaciones para hacer un correcto seguimiento y también un diagnóstico mucho más certero, ¿no? Y también tenemos que considerar de repente algunos exámenes complementarios, no en todos los niños, pero sí en algunos niños que nos van a ir definiendo, por ejemplo, si el niño escucha o no escucha, ¿no? Si por ahí tiene algún problema en la cadera, entonces los exámenes complementarios van a ir en ese sentido. O de repente pensamos, ¿no? Que tiene algún tipo de problema a nivel cerebral, entonces le pediríamos o una tomografía, una ecografía transfontanelar o de repente una resonancia. Entonces, para confirmar lo que yo estoy sospechando, ¿no? De repente veo que al examen físico la cabeza está más grande de lo usual, entonces obviamente voy a sospechar que de repente o tiene un tumor, tiene una hidrocefalia, entonces pues tengo que complementarlo con esos exámenes, ¿ok?
Dentro de, como ya estábamos mencionando, ¿no? Tenemos que tener en cuenta algunos factores de riesgo, ¿no? Acuérdense que esos factores de riesgo incrementan la probabilidad de que el niño tenga algún tipo de problema en el desarrollo, ¿no? Como les mencionaba, no es que va a tener de todas maneras problemas, sino que incrementa el riesgo de tener problemas a futuro, ¿no? En su desarrollo. Entonces, algunas cosas que tenemos que considerar, por ejemplo, es si durante el embarazo, por ejemplo, ¿no? El niño, este, no ha ido creciendo bien, entonces significa que algo ha estado pasando intraútero y ese niño pues no se ha alimentado en forma correcta, es más pequeñito, de repente no le lleva la suficiente cantidad de oxígeno por algún motivo y entonces ya sabemos que ese niño de repente va a llegar con problemas, ¿no? O si ha tenido pues ya tienen malformaciones congénitas o de repente algún tipo de infección materna, ¿no? Y que pueda digamos, alterar el desarrollo del cerebro, de los órganos del niño, ¿no? Tenemos los factores perinatales que están involucrados alrededor del nacimiento, ¿no? Por ejemplo, el niño que nace prematuro, que nace y aumenta las bilirrubinas, por ejemplo, ¿no? Y sabemos que la bilirrubina o la hiperbilirrubinemia nos va a causar, podrían, ¿no? Si es que no se controla o es demasiado alto, dañar los ganglios basales, ¿no? Y eso nos va a dar alteraciones después en el movimiento, en el tono muscular. O también tiene una probabilidad más alta de tener una hipoacusia, una sordera. Entonces también son factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta porque si lo pasamos por alto, cuando hacemos la anamnesis, después el niño por ahí puede tener un problema y no lo sospechamos porque no preguntamos los antecedentes del paciente, ¿no? O antecedentes postnatales, ¿no? Por ejemplo, si el niño tuvo una meningitis, si fue un TEC, o sea, se golpeó la cabeza, de repente nació y se golpeó la cabeza, se cayó, bueno, puede ser un montón de cosas, ¿no? O por ejemplo, una hipoestimulación, o sea, que el niño lo dejan todo el día echadito en la cama y nadie le habla, nadie le conversa, nadie lo mueve, entonces obviamente ese niño también se va a ir atrasando en su desarrollo, ¿no? Bueno, en el examen físico, ¿no? Entonces ya preguntamos a la mamá los antecedentes, qué es lo que le pasó, si tuvo algún problema, se controló el embarazo, después cómo nació a los 9 meses, tuvo buen peso, se quedó hospitalizado, estuvo en ventilación, ya tenemos que considerar otros tipos de antecedentes, ¿no? Y después vamos a examinar, o sea, vamos a ver si es que esos antecedentes nos están trayendo algún tipo de problema en la parte del desarrollo, ¿no? Entonces vamos a ver, tenemos que ver si el niño tiene alguna dismorfia, o sea, por ejemplo, la implantación baja de las orejas, de repente tiene una micrognatia, o sea, maxilar más pequeñito, ¿no? Tiene una lengua muy grande, entonces vamos a ver algunas cosas que nos van a ir orientando hacia algún tipo de diagnóstico y que de repente más adelante nos puede dar algún tipo de atraso en el desarrollo, ¿no? Tenemos que ver alteraciones esqueléticas, posturales también, ¿no? Alteraciones en la piel, el perímetro cefálico es muy importante, ¿no? A veces nos olvidamos de medir el perímetro cefálico, pero es muy importante saber que la cabeza está creciendo en forma adecuada, ¿no? Ni que se está quedando pequeñita, ni que está demasiado grande, pues obviamente. Eh, Tenemos que ver si es que hay algún tipo de efecto del tubo neural, ¿no? Alteraciones cardíacas, alteraciones de la succión, ¿no? Alteraciones visuales, auditivas, también tenemos que estar chequeando, ¿no? Entonces, todas esas cosas nos van a ir diciendo cómo encontramos al niño, ¿no? Para ver qué tipo de alteraciones podría tener o más adelante qué otras cosas podría encontrar. Entonces, vemos ahí en las imágenes, ¿no? Por ejemplo, vemos en la primera imagen una cabeza de un pequeñito que está como en oblicuo, se llama una plagiocefalia, ¿no? Entonces, ese tipo de alteraciones se dan bastante frecuente, sobre todo en los niños prematuros, que pasan mucho tiempo hospitalizados y se quedan casi siempre acostados para el lado derecho, entonces la cabecita como que se va, eh, digamos, alterando la forma, ¿no? Y se va deformando, pues, ¿no? Con el tiempo. Entonces, lo que tiene que hacer uno cuando sale el paciente de alta es tratar de decirle a la mamá que lo cambie de posición y eso se va a ir solucionando, ¿no? Entonces, ven ahí, por ejemplo, la imagen de la derecha, la superior, un piebot, ¿no? Ven ahí algunas manchitas café con leche asociadas a la neurofibromatosis, tenemos por ahí en el medio
un hielomeningocele, y en la imagen que está abajo, pues ven ustedes un cuello alado, y en la imagen que está en la parte inferior derecha, pues de repente ven la implantación baja de las orejitas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos va diciendo o nos va a ir orientando hacia qué diagnóstico de repente el paciente pueda tener, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes observen también al paciente. Ahora, ya cuando vamos a evaluar la parte más específica, ¿no? Vamos a ver los reflejos primitivos, sobre todo cuando son muy pequeñitos, que es muy importante, ver el tono muscular, o sea, qué tan durito, tan blandito está el paciente, considerar también si el paciente ha sido prematuro, es muy importante, porque no es lo mismo un niño que nació a los 9 meses, que son 40 semanas, a un niño que nace pues a las 28 semanas, entonces no es lo mismo evaluar un paciente prematuro, ¿no? Y lo otro que también tenemos que ver son los hitos del desarrollo psicomotor, ¿no? Entonces, dependiendo del test que decidan usar, es con el que se tienen que guiar, ¿no? Las variaciones entre los test van a ser algunas cositas pequeñas, ¿no? Por eso que es importante que al margen del test que ustedes decidan usar, escojan uno y con ese es el que hagan el seguimiento del paciente, ¿no? Si ustedes hoy día viene el paciente y deciden usar el test del desarrollo peruano y siguiente usar un test de Denver, de repente hay algunas cosas que van a ser diferentes y que se dicen, uy, pero antes estaba bien y ahorita está mal. Y de repente no es así, sino que el test considera los tiempos de repente un poco diferentes. Por eso que es importante que ustedes, por ahí el que más les sirva, ustedes usen ese tipo de test y lo apliquen siempre a los pacientes, ¿no? Bueno, entonces vamos a revisar un poco de lo que son los reflejos primitivos que tenemos que tomar en cuenta. Acuérdense que los reflejos es algo con el que el niño nace, ¿no? No es que yo lo pueda inventar ni enseñarle, sino el niño ya nace con esos reflejos. En teoría nos ayudan a sobrevivir, ¿no? Intraútero y también cuando el niño ya nació, ¿no? Y el hecho de que persistan mucho tiempo, más allá de lo que entre comillas se considera normal, ya nos va diciendo que algo no está bien a nivel cerebral, ¿no? Entonces, como les decía, estos movimientos, ya como el que el niño nace, ¿no? Nos van a ayudar a que el niño sobreviva, pero hasta determinado tiempo tienen que estar presentes, después ya no, ¿no? Hay como 70 reflejos, hay un montón, ¿no? Pero no todos tienen como una significancia clínica que nos van a decir este reflejo porque está presente, ya me voy a ir pensando en que algo está mal, ¿no? Entonces hay algunos reflejos que sí son importantes tenerlos en cuenta, sobre todo en la evaluación del desarrollo del niño, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos reflejos? Son 5, es el reflejo de prensión palmar, el moro, el tónico cervical asimétrico, espadachín, esgrimista, también se los conoce de esa manera, ¿no? El tónico cervical simétrico y el reflejo de prensión plantar, ¿ya? Entonces vamos a ver un poquito de cada uno. Entonces el reflejo de prensión palmar es ese reflejo que ustedes ponen el dedito en la mano o cualquier objeto en la mano del niño pequeño y el niñito cierra, ¿no? Así como ven en la imagen, lo cierra y hace puñito, ¿no? Entonces, ese reflejo, ¿ya? A veces la mamá se emociona porque dice, ay, sí, ya me agarra mi dedito y todo, ¿no? Bueno, sí está bien, ¿no? Porque es una relación madre-niño, pero también tenemos que entender que eso es un reflejo, ¿no? Y como reflejo tiene que inhibirse a determinada edad para que me pueda dar paso a la parte voluntaria. Si el reflejo no se inhibe, la parte voluntaria no puede desarrollarse en forma correcta, ¿ok? Entonces es importante saber eso, ¿ok? Entonces si el niño, por ejemplo, ese reflejo de prensión palmar, ustedes ponen el dedito en la mano, lo cierran, entonces es un reflejo normal, ¿ya? Que debe inhibirse entre los 3 y 4 meses. Entonces, si no se inhibe entre los 3 y 4 meses, el niño no va a poder agarrar las cosas en forma voluntaria porque ese reflejo me lo va a impedir. Por eso es que es importante tener en cuenta ese reflejo y el tiempo en que se va inhibiendo, ¿ok? Hablamos de inhibición más que de desaparecer porque el reflejo no es que desaparezca de por vida, ¿no? El reflejo se inhibe porque el cerebro está madurando y el cerebro lo inhibe, ¿no? Pero si hay algún tipo de lesión posterior, ese reflejo vuelve a aparecer porque el cerebro ya no puede inhibirlo. Entonces, por eso es que no hablamos de desaparecer el reflejo, sino de inhibirlo. El otro reflejo que tenemos que tener en cuenta es el demoro. El demoro es como del susto, ustedes lo cargan al bebito, lo tiran de repente un poquito para atrás, le hacen un movimiento brusco, ¿no? Escucha un ruido fuerte y el chiquito va a abrir los brazos, como ven ahí en la imagen, ¿no? Cierra
cierra los bracitos así como que se abrazara y después llora. Es ese reflejo completo, ¿no? Entonces ese reflejo se llama reflejo de Moro y se produce por el movimiento y también por el ruido, ¿ok? Ese reflejo se inhibe más o menos entre los 4 y 6 meses y lo que me da, si ese reflejo no se inhibe en forma correcta, el niño no puede defenderse, o sea, no se va a poder defender en forma adecuada. ¿Por qué? Porque se asusta, extiende los brazos, los abre y al final no pone las manos para defenderse y se golpea la cabeza, ¿no? Entonces ese reflejo es importante para que el niño desarrolle las reacciones de defensa. El otro reflejo que es importante recordar se llama tónico cervical asimétrico, o tónico nucal, o reflejo del espadachín, o del esgrimista, ¿no? Entonces, ¿cómo buscan ese reflejo? El niñito, ustedes le giran la cabeza para un lado, vamos para el lado izquierdo, y el lado donde mire, el lado izquierdo va a estirar, va a extender su codo, o sea, el brazo lo va a extender, ¿no? El del lado izquierdo, y el del lado derecho lo va a flexionar, ¿no? Y si giran la cabeza para el lado derecho, extiende el brazo del lado derecho y flexiona el lado izquierdo, ¿no? Entonces, ese reflejo me ayuda a que el niño pueda conocer, ¿no? Los dos lados del cuerpo, ¿no? Pero si pasa mucho tiempo haciendo eso, al final la parte de la línea media, que es la coordinación importante, la línea media, o sea, tocarse las manos, coger objetos en la línea media, le va a ser mucho más difícil, ¿no? Entonces, este reflejo que se inhibe alrededor de los 4 meses, puede ser hasta los 6, ¿no? Me impide lo que es la coordinación en la línea media y también me va a impedir lo que es darse la vuelta, ¿no? Entonces se llama tónico cervical asimétrico. Es un reflejo muy importante de tener en cuenta porque su presencia, cuando el niño no puede de repente llevarse la mano a la boca, no puede coordinar las cosas en la línea media, me va diciendo que el cerebro no está bien. Entonces es un reflejo muy importante. El otro reflejo es el reflejo tónico cervical simétrico, ¿ya? A diferencia del otro reflejo, ustedes veían que el niñito giraba la cabeza para un lado y extendía el brazo y el otro lo flexionaba. Entonces era asimétrico en los dos lados, ¿no? Entonces este reflejo, el tónico cervical simétrico, que es el que están viendo en la imagen, ya tiene que ver con los dos lados iguales, ¿no? Pero a diferencia de ese reflejo tiene que ver la posición de la cabeza. Si ustedes al niño le levantan la cabecita, se la ponen boca abajo, le levantan la cabeza, el niño extiende los brazos y flexiona las piernas, ¿no? Como ven en la primera imagen. Y si ustedes agachan la cabeza, lo ponen hacia abajo, el niño flexiona los brazos y extiende las piernas, ¿no? Entonces, este reflejo que aparece, o sea, no es un reflejo que lo van a ver desde chiquitito, sino que va a aparecer entre los 6 y 8 meses de vida, ¿no? O de edad corregida en el caso de los prematuros, me va a impedir el gateo, ¿no? Si es que está presente, me va a impedir el gateo ese coordinado, donde el niño avanza el brazo derecho y la pierna izquierda y así va coordinando. Ese reflejo me va a impedir que el niño gatee en forma correcta. Entonces, por eso es que es importante tenerlo en cuenta. Entre los 6 y 8 meses, a diferencia de los otros que los van a encontrar desde más pequeñitos. Y el último reflejo que tenemos que tener en cuenta es el reflejo de prensión plantar, ¿no? Igual que el de palmar, ustedes estimulan la planta del pie a nivel de los metatarsianos y el chiquito hace garrita del pie, ¿ya? Este reflejo, si es que persiste, ¿no? Se me va a impedir que el niño pues se pare y pise toda la planta del pie, normalmente se para y va a pisar en puntita si es que ese reflejo está presente. Me va a impedir caminar también, porque no voy a poder caminar en esa posición. Entonces, este reflejo es uno de los que más demora a inhibirse, más o menos alrededor de los 9 meses, se está inhibiendo para que el niño se empiece a parar y pueda caminar posteriormente, ¿ya? Entonces, hemos revisado los reflejos primitivos, acuérdense, ese reflejo de prensión palmar tiene que ver la manito, el reflejo de Moro, que es el del susto, el tónico cervical asimétrico, cuando gira para un lado la cabeza y ese lado, pues el brazo se extiende y el otro se flexiona, me impide lo que es la cohesión en la línea media al darse la vuelta, ¿ya? Tenemos el reflejo tónico cervical simétrico, ¿no? Donde el niño si agachan la cabecita, flexiona los brazos y extiende las piernas, y si levantan la cabeza, extiende los brazos y flexiona las piernas y me impide el gateo. Y el reflejo de prensión plantar que hace la garrita del piecito, ¿no? Y que se inhibe más o menos a los 9 meses y que no va a poder pararse y caminar, ¿ok?
¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Se ha entendido lo que son los reflejos primitivos? Obviamente hay el reflejo de succión, el reflejo de búsqueda, sí, también son importantes de tenerlos en cuenta, ¿no? Pero la parte del desarrollo, esos reflejos que hemos mencionado son muy importantes. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, doctora, todo claro. Sí, ok, gracias, doctora. Entonces, acá hay un cuadro resumen, ¿no? Que dice, por ejemplo, el reflejo, ¿no? Los 5 reflejos, y más o menos a la edad que se inhibe el reflejo, y qué actividad va a interferir cuando ese reflejo está presente o persistente por mucho tiempo, ¿no? Entonces tenemos el reflejo de prensión palmar, se inhibe más o menos 3-4 meses, y lo que me va a interferir es con el coger objetos, ¿no? El tónico cervical asimétrico, que es el tónico nucal, o el espadachín, el esgrimista, se inhibe 4 o 6 meses y me impide lo que es el rolido, que es el voltearse, lo que es coordinación en línea media, el de reflejo de Moro, que se inhibe alrededor de los 6 meses, me impide las reacciones de defensa. El tónico cervical simétrico aparece entre los 6 y 8 meses y después ya no lo van a encontrar, y me impide el ateo. Y el reflejo de prensión plantar se inhibe alrededor de los 9 meses y me impide la bipedestación, o sea, pararse y también caminar. ¿Okay? Después vemos el tono muscular, ¿no? Entonces el tono muscular también es importante tenerlo en cuenta. Entonces tenemos ahí en la imagen de la izquierda el niño recién nacido, está con los miembros superiores y inferiores flexionados, que es un tono normal para esa edad, ¿no? En el medio ven un niño hipotónico, flácido, ¿no? Ustedes ven lo carga y pues todo se cae, se chorrea, ¿no? Y el niño que está en la derecha, ustedes ven que está súper flexionado, con las manos en puño, entonces está niño hipertónico, está duro, ¿no? Entonces son las variaciones del tono muscular, entonces obviamente ni el hipertónico ni el hipotónico es lo normal, ¿no? Tienen que tener en cuenta porque si ustedes ven un niño hipotónico ya tienen que ir sospechando de algunas patologías, por ejemplo, van a sospechar de un problema, una atrofia muscular espinal, o van a sospechar alguna de repente miopatía, ¿no? Una distrofia muscular también, son niños hipotónicos, o problemas metabólicos también evolucionan con hipotonía, ¿no? Y la hipertonía, entonces me va diciendo algo más como del sistema nervioso central, como que algo no está bien, ¿no? Que algo no puede inhibir ese tono muscular incrementado. Entonces van sospechando diferentes patologías de acuerdo al tono muscular que van a encontrar. Y lo otro es el prematuro. El prematuro también tenemos que tener en cuenta, y lo menciono porque cada vez hay más niños prematuros, hay más niños más pequeñitos cada vez, entonces por eso que es importante considerar esto, y lo que vamos a ver es cómo se corrige la edad, ¿no? Acuérdense que ese niño nace antes de tiempo, pero el hecho de que nazca antes de tiempo no significa que se va a desarrollar igual que el niño que nació a los 9 meses. Ese niño que nace a los 7 meses le faltó madurar, hacer las conexiones a nivel del cerebro, hacer la organización del cerebro también, ¿no? Y en cierta forma el inicio de la mielinización también es diferente. Entonces ese niño nace igual, así como estuviese dentro de la barriga, tiene que desarrollarse afuera, ¿no? Entonces igual le toma ese tiempo. Entonces si nace 2 meses antes, pues esos 2 meses que está afuera, entre comillas ustedes lo van a ver, pero es como si estuviera todavía desarrollándose intraútero, ¿no? No en las mismas condiciones, no es lo mismo, pero de todas maneras toma igual el tiempo que necesita, como si estuviera dentro de la barriga. Entonces, por eso es que es importante corregir la edad. Ya esa es una fórmula, hay un montón de fórmulas para corregir la edad en el prematuro. Esta es una de las más fáciles, más sencillas, y que lo hace mucho más rápido, ¿no? No les da un cálculo exacto con días, pero por lo menos le va a dar una idea de cómo está ese niño, cuál sería su edad que debería tener si hubiera nacido a los 9 meses, y qué es lo que debería estar haciendo, ¿no? Entonces, esa es la fórmula, dice edad corregida, es igual a la edad cronológica, o sea, la edad que tiene ahorita, en este momento, el niñito, ¿no? Menos lo que le falta para nacer, que es 40 menos la edad gestacional, que dice ahí, ¿no? Entonces, si ese niño nace a los 7 meses, ¿no? Y ahorita tiene 6 meses, entonces le faltó 2 meses para nacer, entonces a esos 6 meses le quito 2, entonces tendría 4 meses. Entonces le quitan lo que le falta para nacer. Si ese niño nació a los 8 meses, le faltó 1 mes para nacer, pues son 9 meses,
y ahorita tiene 8 meses, ¿no? O 9 meses, le quitan un mes y entonces esa es la edad que debería tener si hubiera nacido a los 9 meses. Por ejemplo, nace a los 6 meses, o sea, a las 28 semanas de edad gestacional, ¿no? Entonces le faltan, entre comillas, 3 meses para nacer para llegar a los 9, ¿no? Entonces, si ahorita tiene 6 meses de nacido, le van a quitar los 3 que le faltó y tendría 3 meses, ¿no? De edad corregida. Entonces, por eso es que es importante que ustedes sepan corregir la edad en el prematuro. Mientras más pequeñito, mientras más prematuro fue, obviamente más, más atraso, entre comillas, van a observar ustedes, por eso es que es mucho más importante corregir la edad. Entonces le quitan lo que le falta para nacer. ¿Okay? Acá tenemos un ejemplo, nació a las 32 semanas, a 7 meses, ¿no? Ahorita tiene 8 meses de vida. Entonces la edad corregida sería la edad cronológica, ¿no? Que es 8 meses, la edad que tiene actualmente, ahorita, ¿no? Menos lo que le falta para nacer. Lo que le falta para nacer, ustedes van a calcularlo así, 40 semanas, que es las semanas de las 9 meses, ¿no? Menos la edad con la que nació, que serían 32 semanas. Serían 8 semanas, lo convertimos en meses, serían 2 meses, ¿no? Entonces, los 8 meses que tiene ahorita, le quitamos los 2 meses y tendría 6 meses de edad corregida. Entonces, esa sería la edad que debería tener para la evaluación del desarrollo. Entonces, le quitan lo que le faltó para nacer. Como 32 semanas es 7 meses, entonces le faltó 2 meses, entonces ustedes van a decir, si tiene 8 meses ahorita de nacido, le quitan esos 2 meses, la edad corregida serían 6, ¿ok? ¿Se ha entendido eso desde la edad corregida? ¿Está claro? Si ustedes se olvidan la fórmula, ¿no? Ustedes tienen que razonar o pensar y decir, bueno, entonces le quito lo que le faltó para nacer. Le faltó para nacer 2 meses, entonces la edad que tiene le quito 2 meses. Le faltó 3 meses para nacer, la edad que tiene ahorita le quito 3 meses, ¿no? Y así más o menos corrigen la edad para ver la parte del desarrollo psicomotor. ¿Está claro cómo se calcula la edad corregida? Sí, doctora. Sí, sí, doctor Ilan. Sí, doctora. Sí, todo claro, ya. Entonces, por ahí, ¿hay alguien que no lo haya entendido, que por ahí necesite que lo explique otra vez? Sí, yo no entendí una cosa. O sea, si en el caso de que fueran, en vez de 8 semanas acá, fueran como 9 semanas o 10 semanas, que Ujú. caso se redondea a favor del mes que le falta, o es que simplemente se pone, por ejemplo, 2 meses con decimales también? Ya, ok. Sí, sí, doctor, gracias. Muy buena pregunta. Eso es importante. Entonces, por ejemplo, si el niño nace 30 semanas, por ejemplo, ¿no? Entonces le faltó para nacer hasta las 40, 10 semanas. 10 semanas son más o menos 2 meses y medio, ¿no es cierto? Entonces, si fueran 2 meses y medio, menos, o sea, 8 meses menos 2 meses y medio, entonces sería 5 meses y medio, ¿no? Entonces la tengo que poner así, paciente, edad corregida, 5 meses y medio, ¿no? Entonces, eso, si por ejemplo nace 29 semanas, ¿cuánto le faltó para nacer? Le faltaron 11 semanas, ¿no? Entonces, como le faltaron 11 semanas, sería más o menos 2 meses con 3 semanas. Entonces, si tiene 8 meses de edad cronológica, ¿no? Menos 3 meses serían 5, entonces 5 meses, una semana sería su edad corregida, ¿no? Entonces, más o menos lo tienen que poner así. Como les decía, esta es una fórmula mucho más rápida, así como que lo pueden calcular más fácil, ¿no? Porque le van a ir en semanas. Existen fórmulas más complejas donde tienen que hacer la operación, ¿no? O sea, ponen ahí la fecha de nacimiento, la fecha de hoy día, le restan, después lo tienen que convertir, si es más días, menos días, le tienen que sumar, restar, y entonces se hace más complicado. Si bien es cierto, es mucho más exacto porque le va a decir el paciente tiene ahorita 8 meses con 15 días o 14 días o 13 días o 17 días, entonces sí, es mucho más exacto. Para algunos test sí necesitan esa exactitud, pero en general, ¿no? Para ustedes evaluar el desarrollo, pueden hacerlo con esta fórmula que es mucho más fácil y rápida, ¿no? Y es mucho más fácil para acordarse y también para calcular, ¿ya? Entonces, sí, es lo que dice su compañero, le van a quitar lo que le falta para nacer, pero no le van a poner pues 8.1, 2, 3, sino le ponen 8 meses, una semana, 8 meses, 2 semanas o 8 meses y medio, algo así, ¿sí? ¿Está claro eso?
Sí, doctora, muchas gracias. Ok, gracias también por la pregunta. Doctora, A ver, tengo una sí, pregunta. sí. En el caso de que no nazca a los 9 meses y si tenga más tiempo intrauterino el niño, ¿se aplicaría también Ujú. la fórmula? Ah, si se pasa de tiempo, o sea, si pasa las 40 semanas. Ajá, No, 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 las 40 semanas, o sea, la edad gestacional normalmente es 40, ¿no? Se considera a término realmente después de las 36 semanas, entre 37 hasta 40, 41, pero no se le suma. O sea, no es que el paciente va a tener, pues, 8 meses, una semana más porque nació a las 41 semanas. El problema básicamente es para el prematuro. ¿Por qué es importante para el prematuro? Porque si yo por ejemplo, el paciente tiene ahí en el ejemplo, ¿no? 8 meses de vida, yo lo voy a evaluar como que tiene 8 meses, según mi examen, ¿no? Según mi test. Y 8 meses el paciente ya se va a sentar bien, se cambia de posición, de repente ya se empieza a sentar solo. Y obviamente ese niño prematuro, ¿no? Tiene 6 meses de edad corregida. Entonces, todavía está en el proceso de sentarse, recién se está terminando de dar la vuelta, ¿no? Entonces, tú, si no corriges la edad, va a decir ese niño está atrasado, ¿no? Pero si le corriges la edad, va a decir no, está de acuerdo a lo que debería hacer, ¿ok? Y por eso es que es importante. Si el niño nace una semana más o 2 semanas más, que bueno, ya se sale un poquito del rango, tampoco es que va a hacer más cosas o menos cosas, no va a decir que está atrasado o no, ¿no? O sea, por eso es que es importante más en el prematuro corregir esa edad que en el niño si nace una semana más, ¿no? Eso es la diferencia del niño prematuro del niño que ya nace a término. Una semana más o una semana menos no le hace mucho la diferencia. En cambio, en el prematuro sí, ¿no? gracias, doctora. Gracias también, gracias. Entonces vamos a ver algunas cosas en la parte este, del desarrollo. Espérame un ratito, ¿ya?
Ya, mil disculpas. Entonces, ahora vamos a ver los hitos del desarrollo porque son importantes tenerlos en cuenta. ¿Ya? Entonces, obviamente, como les mencionaban anteriormente, la metodología de la evaluación es importante porque nos estandariza, ¿no? Las evaluaciones podemos hacer trabajos de investigación también en base a eso. Si ustedes no estandarizan sus exámenes, o sea, los exámenes de lo que van a usar, el test que usen, ¿no? No pueden decir porque a mí me parece, ¿no? Me parece que está bien, me parece que está mal, porque al final es lo que es una evaluación muy subjetiva, ¿no? Siempre lo ideal es que sea evaluado bajo algunos parámetros y que todas las personas que evalúan tengan esos parámetros también para evaluación. Si no, como les decía anteriormente, les voy a decir, a mí me parece que está bien, ¿no? Y al otro doctor que lo examina al costado dice, no, a mí me parece que está mal, ¿no? Que está atrasado. Entonces, por eso es que es importante, así sea el test que ustedes elijan, siempre evalúen bajo esos mismos estándares. O en el servicio donde trabajen también utilicen un mismo test todos para que todos hablen el mismo idioma, ¿no? Entre comillas, lenguaje. Porque si yo, por ejemplo, trabajo en un servicio y a mí me gusta usar este test y la otra doctora que usa el otro test, ¿no? Entonces yo lo veo al paciente hoy día y de repente de acá a unos meses yo no estoy de vacaciones, salí, no sé, ya no trabajo y se queda la otra doctora, ¿no? Entonces la otra doctora va a decir, uy, ese paciente está mal, ¿no? Porque está usando otro tipo de evaluaciones. Entonces el paciente va a decir, pero antes estaba bien o antes estaba mal y porque ahorita ya no es igual, ¿no? Entonces, por eso es que es importante, dentro de lo que se pueda, traten de estandarizar siempre sus exámenes. Para todas las cosas en medicina, traten de siempre tener algunos parámetros y tratar siempre de hacer el seguimiento del paciente bajo esos parámetros, ¿ok? Bueno, es importante que estas pruebas que ustedes puedan usar sean fáciles y rápidas de administrar, ¿no? Tiene que ser fácil y rápido porque la mayoría de veces no hay pues un montón de tiempo para hacer las pruebas, ¿no? O sea, en los hospitales el tiempo de consulta, ustedes saben que es más o menos entre 15 y 20 minutos, de repente una clínica puede ser media hora, y hay test que demoran una hora en hacerla, ¿no? Entonces, imposible de hacerlo en una consulta rápida. Entonces tiene que ser fácil de administrar, que el paciente se sienta cómodo, ¿no? Con esa evaluación, porque si no el paciente es el test muy agresivo y el paciente pues rechaza, llora y obviamente su examen ya no va a ser confiable, ¿no? Tiene que ser adecuada para la edad del niño, aceptable para el niño y los padres, tiene que ser bastante precisas o válidas, ¿no? Confiables, sensibles y específicas dentro de lo que se pueda hacer. A veces pedir todas esas características es un poco difícil, pero dentro de todo hay algunos test que son bastante confiables, ¿no? Son sensibles, específicas, son aceptadas, ¿no? Y no demoran mucho tiempo, entonces son bastante buenas, ¿ok? O por lo menos para hacer el tamizaje, ¿no? Acá hay algunas pruebas que son las más conocidas, que es la de Soledad Rodríguez y colaboradores, una prueba que se creó en Chile, ¿ya? Se ha usado bastante tiempo, se usó bastante tiempo acá en el Perú, ¿no? Es la que siempre nos habla de las 4 grandes áreas, que es la parte motora gruesa, motora fina, la parte social y la parte del lenguaje, ¿no? Y después ya se salió una escala abreviada también, porque era mucho más cortita. Tenemos el test de desarrollo peruano, ¿no? Que es el que se usa normalmente, que se hizo acá en una población peruana, por eso es que está como que adaptado para la población de aquí. Tenemos el test de Denver, que es el que se usaba bastante tiempo antes, sobre todo por los pediatras, ¿ya? El test de Denver sí se puede usar hasta los 5 años, la escala de Soledad Rodríguez hasta los 2 añitos y el test del desarrollo peruano hasta los 30 meses, ¿no? Y el test de Bailey es un test como un gol estándar, digamos así, que muchos trabajos de investigación lo toman en cuenta, pero es una prueba bastante larga, demora como 1 hora, necesitan bastantes materiales para poder hacerlo y a veces es difícil de aplicarlo pues en el hospital, ¿no? Entonces, casi todas las escalas de evaluación van a evaluar estas subáreas, ¿no? La parte motora gruesa, la parte motora fina o coordinación, lenguaje y social, ¿ok? Este es el test de desarrollo peruano, ¿no? Que se hizo acá en el Perú, ¿no? Con población peruana, como les decía, ahí tienen, vamos a verlo acá un poquito más de cerca, ¿no? Tenemos en la columna de la izquierda, ¿no? Las áreas, que ahí consideran como 12 áreas, bueno, grandes, digamos así, y al costado están las edades, ¿no? Entonces ustedes van a
Y cada una de las edades tiene una letra. Entonces ustedes pueden poner ahí. A1 significa la parte de la coordinación de la cabeza y 1 es el mes, el 1, ¿no? Puede ser A3 y así ustedes pueden ponerlo a la hora que consigna de repente si es que no tienen la fichita para llenar, ¿no? La idea es que puedan puedan usar el test, ¿no? Es bastante fácil de usar. Y aquí tienen, pues, ellos pueden agruparlo de repente en 5 áreas porque la parte de la inteligencia la separan. En algunos lugares, algunas cosas del ítem de la inteligencia lo ponen, por ejemplo, en la parte social de juego y algunas en la parte del lenguaje, ¿no? Pero bueno, ellos lo han separado de esa manera. La parte motora gruesa, ¿no? Tiene la parte motora fina, ¿no? Que está abajo y tiene la parte del lenguaje, la parte social, ¿no? Y la parte de la inteligencia. Social juegos, ¿no? Y entonces ustedes ven acá cómo se llenaría. Entonces la idea es que siempre hagan seguimiento del paciente con la misma ficha, ¿no? Entonces el paciente viene hoy día, se llena, viene de acá de repente a los 3 meses o los 4 meses y ustedes van viendo. El segundo mes cuando vino tenía un atraso de repente en la parte del lenguaje, después lo ven a los 2 meses después y ya estaba recuperado, por ahí se atrasó de repente en una área y de repente por ahí no es lo ideal, ¿no? O sea, la idea es que ustedes vean al paciente cada 3 meses de repente, pero por ahí se pierde el paciente y después regresa cuando ya está más grande, ¿no? Y ustedes ven que sí tiene un atraso importante en un área. Entonces la idea es que vayan haciendo seguimiento para poder hacer la intervención, ¿no? Okay. Bueno, esta es la interpretación de los resultados del test peruano, ¿ya? Es la interpretación que ellos le dan a su test, ¿no? Entonces tienen ahí un desarrollo normal, tienen un riesgo para el trastorno del desarrollo, ellos lo llaman como trastorno del desarrollo, ¿no? Si es que el niño no tiene atraso, pero tiene factores de riesgo, ¿no? Y lo llaman un trastorno del desarrollo cuando el niño ya tiene un atraso en en un mes, por ejemplo, en 1 más hitos, entonces ese niño lo mandan a estimular, le dan pautas y lo van haciendo seguimiento, ¿no? Si se normaliza, no hay problema. Ya si el niño no se normaliza, tienen que referirlo a un centro de más nivel porque obviamente necesita más cosas. Y si tiene un atraso de 2 meses, de repente en 1 más hitos, entonces ustedes dicen que tienen que derivarlo al paciente. O si el paciente tiene un atraso igual en un hito, pero tiene un factor de riesgo, ¿no? Entonces ese niño tienen que derivarlo, ¿no? Es como que ese niño tiene más riesgo de que ese atraso que tiene, o ese trastorno, como ellos lo llaman, no se quede ahí, sino que no avance como debería, ¿no? Entonces es la interpretación del test peruano, ¿no? Ellos lo llaman como trastorno del desarrollo. Pero ahorita vamos a ver cómo tendríamos que interpretar de repente algunas cositas, ¿ya? Entonces, es lo que dice el test, ¿no? Por ejemplo, el primer mes lo importante es que el paciente boca abajo, ¿no? En prono se llama, ¿no? Levante la cabeza por momentos. Se lo pone en boca abajo y levanta la cabeza y lo gira de un lado para el otro, ¿no? Como la parte motora fina, por ejemplo, al primer mes aprieta cualquier objeto que se le coloque en la mano, ¿no? Frunce su ceño, por ejemplo. El lenguaje, si no es que va a localizar el sonido al primer mes, lo que va a hacer es reaccionar al sonido, o sea, significa que si ustedes le ponen un sonidito, el niñito deja de moverse, se queda más atento, como que tratando de buscar de dónde viene el sonido. No lo localiza todavía, o sea, reacciona al sonido que es diferente, ¿ok? En la parte social, normalmente si está llorando y lo cargan, pues se calma, sobre todo cuando la mamá le habla, ¿no? Y la inteligencia, ellos, según el test, dicen, demuestra estar atenta. Entonces, lo más importante del primer mes es que el chiquito, cuando ustedes lo ponen boca abajo, levanta la cabeza y gira de un lado para el otro, ¿no? Por ahí reacciona al sonido. No va a localizar sonido, reacciona al sonido, ¿no? Y bueno, demuestra estar atento o por ahí se calma cuando está llorando, ¿no? En los 3 meses lo importante es que el niño ya controla la cabeza. Ustedes ven ahí la imagen, bueno, puede ser la mamá, la persona que está evaluando, levanta al niñito de los bracitos y la cabeza va con el eje del cuerpo. Eso es importante, ¿no? Ahí se habla ya de un control cefálico. Entonces, normalmente a los 3 meses el niñito ya controla la cabeza, ¿ok? Eso es muy importante para recordar. Las manos ya permanecen más tiempo abiertas y si ustedes le ponen un objeto delante de él, normalmente abre las manos, intenta, como que estira los brazos, de repente todavía no los puede coger, pero por ahí intenta hacerlo, ¿no? Entonces levanta los brazos, como que intentase coger el objeto, ¿no?
y ya cuando realmente lo llega a coger es alrededor de los 4 meses, en la línea media. Ustedes le ponen un objeto a los 4 meses, el niño todo estira los brazos y como que lo coge, lo coge torpemente, pero ya lo llega a hacer, ¿no? Voltea el sonido, o sea, ya en este mes ya el niño entre los 3 y 4 meses llega a voltear el sonido, a diferencia del primer mes donde el niño reacciona al sonido, ¿no? Acá ya voltea, ¿ok? Responde ante voces, o sea, como que me empieza a, como que a hacer sonidos guturales, como que empieza, como que estuviese conversando, ¿no? Y se alegra cuando le van a dar el pecho. Entonces, lo más importante de los 3 meses es el control de la cabeza, ¿ya? Y las manos que llega a la línea media. A los 6 meses, normalmente el niño ya se mantiene sentado solo, ¿no? Pero no es que es solo en el sentido de que están las manos libres, sino que se mantiene sentado si ustedes lo dejan, pero normalmente va a estar todavía con una mano apoyada en la superficie y la otra por ahí cogiendo algún objeto, ¿no? Y a los 7 meses el niño ya se sienta solo sin cogerse de nada, sin apoyarse de nada, ¿no? Por eso que dice sentado sin apoyo a los 7 meses, ¿ya? Entonces a los 6 meses lo que tiene que lograr es darse la vuelta, o sea, el rolido, se voltea de boca arriba a boca abajo y se mantiene sentado solo, pero todavía con apoyo anterior, ¿no? O sea, con un apoyo, ¿ok? Y a los 7 meses ya está sentado sin ningún tipo de apoyo. Así como ven en la imagen, el niñito, ustedes ven que una mano todavía está apoyada en la superficie y el otro tiene la pelota, ¿no? Entonces eso se llama la sedestación a los 6 meses. También ya coge un objeto en cada mano, ¿no? Comprende el ven, el chao. O sea, si ustedes al niñito a los 6 meses le estiran los brazos y le dicen upa, ¿no? El niñito también extiende los bracitos. Eso es lo que normalmente va a hacer a los 6 meses, ¿ok? Bueno, golpea los objetos, no es que los golpea uno contra otro, sino que los golpea en la superficie, ¿no? O los tira, por ejemplo, ¿ok? Entonces eso es lo que va a hacer normalmente a los 6 meses. A los 9 meses normalmente el niño ya está gateando o se sienta solo, no todos los niños gatean, hay un porcentaje, un 20 o 30% que no llegan a gatear, así ustedes lo pongan, le obliguen y nada y no lo llega a hacer, ¿no? Y no por eso está mal, ¿no? Pero sí llegan a sentarse solos, todos los niños llegan a sentarse solos, solo significa que si están echados, ¿no? Boca abajo se sientan solitos, ¿no? Si están boca arriba, de costadito logran sentarse solitos, ¿no? Entonces logran la sedestación solos, o sea, diferente a los 6 meses que al niño ustedes lo tienen que sentar y se queda sentado. A los 9 meses el niño de echado o de la posición que esté se llega a sentar, es diferente, ¿ok? Hace una pinza torpe, o sea, no es una pinza fina, ¿no? Ya es el silabeo, o sea, mamá, mamá, papá, pa, ta, 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 da, 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 ese es el silabeo que normalmente se adquiere a los 9 meses, ¿no? Bueno, grita para establecer contacto y golpea los objetos entre sí. Ahí sí agarra los dos juguetes y los golpea uno contra otro, ¿no? Y también es importante el hecho de que pueda encontrar objetos ocultos. Al año, normalmente el niño ya se pone de pie, ¿no? Siempre apoyado, no solo, sino apoyado con alguna superficie y empieza a dar algunos pasitos, ¿no? ¿Ok? Y obviamente va a caminar como ven en la imagen, ¿no? Camina con las piernas abiertas, los brazos a nivel del hombro, ¿no? Se llama guardia media alta, porque necesita todavía para mantener el equilibrio. Entonces, marcha con aumento de base, los brazos levantados, ¿no? Dice 2 palabras además de mamá y papá, ¿no? Imita gestos, ¿no? Hace garabatos, entiende órdenes sencillas. Ustedes ven, vamos, dame, entonces el niño pues ya tiene que entender ese tipo de órdenes, ¿no? Es muy importante para la parte cognitiva, la parte intelectual. Al niño a veces ustedes le hablan y no entiende nada, ¿no? Ni siquiera el no. Entonces ustedes ya van pensando que todo lo demás, de repente el niño ya está caminando todo, pero no entiende nada, ¿no? Y tampoco dice ninguna palabra. Entonces ya van pensando que por ahí va a haber problemas más adelante y tienen que detectarlo para estimularlo en forma correcta o tratarlo en forma correcta o sospechar algún problema que el niño pueda tener, ¿no? Por ejemplo, una hipoacusia, o sea, que el niño no escuche. Y a los 2 años normalmente, ¿qué es lo que va a lograr? Bueno, ya corre, sube escaleras con apoyo, o sea, no va a subir solito, se va a agarrar todavía para poder subir, ¿no? Va a hacer torrecitas, dice una oración, bueno, una oración simple, una frase, mamá, vamos calle, por ejemplo, ¿no? Tiene que lograr hacerlo, mamá calle, por ejemplo, es lo que debería lograr a los 2 añitos, ¿no? Bueno, la parte social, que tiene que ver con la parte motora fina también, ¿no? Desenrosca una tapa, obviamente no es una tapa dura, sino ya una tapa que esté más o menos suelto, por eso que es importante
si están en casa, que cierren todo, puedan, lo pongan fuera del alcance de cualquier cosa que sea peligrosa, porque el niño destapa todo, ¿no? Y por ahí se lo lleva a la boca. Entonces es importante tener en cuenta eso, que ya puede desenroscar, que puede destapar algo y puede haber accidentes, ¿no? Identifica objetos, ¿no?, comunes. Es importante que al niño, si usted le enseñan una imagen de un perrito, el niño pues lo puede identificar. No necesariamente le va a decir, pero si usted le dice, ¿dónde está el perro? Y el niño lo va a señalar. Entonces ya identifica figuras, ¿no?, o imágenes que se le puedan presentar, sobre todo de las cosas más comunes. Entonces, en resumen, ¿no?, de la parte del desarrollo, que son hitos en general, la mayoría de los test lo van a considerar de esa manera, es al mes, ¿no?, boca abajo, levanta la cabeza algunos segundos y gira la cabecita, ¿no? A los 3 meses controla la cabeza, a los 6 meses se mantiene sentado, a los 9 se sienta, solo gatea, y al año está caminando. Y a los 2 años corre, salta, se trepa, ¿no? Entonces no se olviden eso, el 3, 6, 9 y 12, lo que siempre les digo. 3 la cabeza, 6 se mantiene sentado, 9 gatea o se sienta solo y al año camina, ¿ok? Entonces, si ustedes se acuerdan los hitos principales, que son eso, ¿no? La cabeza primero, después el tronco, después gatea o se sienta y después camina. Entonces lo dividen todo lo que tienen que hacer en el primer año, porque la meta es que al año llegue caminando. Entonces usted va a decir 3 la cabeza, 6 se sienta, 9 gatea y al año camina, ¿ok? Si se acuerdan ustedes de eso, por lo menos van a tener casi un 50% de la parte del desarrollo evaluada y no se van a olvidar y por lo menos se van a dar cuenta de las cosas más importantes, ¿no? 3, 6, 9 y 12, ¿ok? Eso es importante que no se olviden en la parte motora gruesa. ¿Ya? En la parte motora fina, bueno, el niño coge objetos entre los 3 y 4 meses, por ahí a la pinza fina, así, donde puede agarrar cosas pequeñitas, es al año, ¿ya? En la parte del lenguaje, al año van a decir palabras sueltas, mamá, papá, teta, agua, ¿no? A los 2 años ya hacen frases, mamá, agua, mamá, ven, quiero, mamá, vamos, calle, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tienen que acordarse para que ustedes puedan evaluar el desarrollo, ¿no? Entonces, como digo, lo ideal es que usen un test, pero si no lo tienen, por lo menos eso les puede ir orientando de cómo está el niño. Entonces, ustedes digan, uy, ese niño tiene 5 meses y no controla la cabeza, uy, no es prematuro, no tiene nada. Entonces, tienen que derivarlo porque ese niño ya no está bien, ¿no? No tendrán el test, pero por lo menos le van a decir al papá, ¿sabe qué? Su hijo no está bien, algo le está pasando, no está desarrollándose bien, ¿no? Entonces mejor lo refieren para que lo puedan ver y puedan ver que algo le está pasando con ese niñito, ¿no? Entonces no se olviden 3, 6, 9 y 12, ¿ok? Bueno, ya vimos la interpretación, ese es el test peruano de desarrollo, ¿ya? Entonces vamos a los exámenes complementarios, de acuerdo a lo que ustedes vean en el examen o sospechen, ya le van a ir pidiendo algún tipo de examen. O sea, si el niño, por ejemplo, a los 4 meses no voltea el sonido, ustedes van a ir, uy, de repente tiene una hipoacusia, ¿no? Entonces van a ir pidiendo los potenciales evocados para ver si tiene o no esa hipoacusia, ¿no? Entonces es importante que chequen al paciente y de acuerdo a la edad que tenga y el hallazgo que encuentren, van a pedir algún tipo de examen. Bueno, entonces, como les decía, el trastorno del desarrollo, ¿no?, es lo que da la interpretación del test peruano de desarrollo, pero muchas veces se usa indistintamente un trastorno del desarrollo con un retraso en el desarrollo, y a veces no es lo mismo, ¿no? Quizás, bueno, lo pueda aceptar como más o menos igual, pero entiendan que un trastorno es algo más amplio, ¿no?, que involucra también al desarrollo. O sea, el retraso en el desarrollo es una forma de trastorno del desarrollo, ¿no? Entonces, si yo tengo un atraso del desarrollo y ese niño tiene algunos otros signos más, entonces podría estar frente a un trastorno del desarrollo, ¿no? El retraso simplemente es que el niño está atrasado, que no está cumpliendo con las cosas que debería hacer para la edad que tiene, ¿no? Pero ya si se suman algunos signos de alarma, yo tengo que pensar en un trastorno en el desarrollo, ¿ok? Bueno, en el retraso en el desarrollo, ¿no?, o sea, que es una adquisición más lenta, ¿no? Y ese retraso no siempre va a indicar que ese niño tiene algo malo, solamente me está diciendo que ese niño no está cumpliendo con los parámetros que debería tener para la edad, ¿no? Ahora, si eso le sumo algunas otras cosas más, o tiene un atraso muy importante, entonces obviamente yo voy a ir pensando que ese niño tiene otra cosa que está haciendo que el atraso no sea, o sea, que no avance, por ejemplo, que no se normalice con el tiempo, y pensando que por ahí hay algo más que tengo que sospechar, ¿no? Bueno, las márgenes de normalidad son a veces más variables, mientras
más chiquito, el margen es más pequeñito, mientras más grande, el margen de normalidad también puede ser un poco más amplio. Y va a depender mucho de la parte de donde el niño se desarrolle, ¿no? Entonces, en el retraso del desarrollo puede tener, pues, motor, en la parte motora fina, en la parte intelectual, lenguaje o social, ¿no? Y entonces, este retraso en el desarrollo puede ser parcial, o sea, una de estas áreas, o puede ser global, cuando ya tiene involucrado 2 o más áreas, y ese retraso es bastante importante, o sea, más de 2 desviaciones o 25% de lo que le corresponde para la edad. Entonces, la diferencia, un atraso parcial es que es una de las áreas comprometidas, o puede ser varias, pero el porcentaje de atraso o las desviaciones estándar es poquito, ¿no? En cambio, cuando es un retraso global, significa que hay 2 o más áreas del desarrollo comprometidas y que ese atraso es importante. Entonces, en un retraso global me está diciendo que ese niño tiene algo más, ¿no? O sea, no, de repente no se llega a normalizar del todo, ¿ok? Entonces, por eso que es importante observarlo. Bueno, entonces, en el retraso global de desarrollo, normalmente vamos a encontrar alguna causa orgánica. Orgánica significa que el niño tiene algún tipo de patología, algún trastorno genético, metabólico, algo que va a hacer que ese niño no termine, entre comillas, normal más adelante, ¿ya? Y lo importante es que ese atraso es significativo, ¿no? Que tiene más de 25%, mayor o igual 25%, o mayor o igual de 2 desviaciones estándar, ¿no? Bueno, entonces si tenemos un niñito que tiene un atraso en el desarrollo, ¿no? Entonces tenemos que plantearnos las posibilidades de diagnóstico. Es una variante de lo normal, ¿no? O sea, el niño está atrasado, entre comillas, pero todo lo hace más tarde, pero lo llega a hacer, ¿no? Y al final se va a normalizar. Entonces puede ser como una variante de lo normal. Tiene un retraso por pobre o inadecuada estimulación. Ese niño, como les decía, lo dejan todo el día echadito y nadie lo estimula, entonces obviamente se va a ir atrasando, ¿no? No porque tenga algo malo el niño, ¿no? Sino porque no hay una estimulación correcta. Ese niño que, por ejemplo, nadie le habla, ¿no? Entonces no desarrolla el lenguaje, no porque no pueda hacerlo, sino porque nadie lo estimula, ¿no? Entonces, por eso que es importante la estimulación adecuada también, ¿no? Puede ser un retraso por una enfermedad crónica extraneurológica, por ejemplo, un paciente cardiópata, ¿no? Está hospitalizado mucho tiempo, entonces ese niño se va atrasando por esa cardiopatía, ¿no? A veces se soluciona la cardiopatía o se corrige o se, digamos, se compensa y ese niño empieza a avanzar, ¿no? Mientras está enfermo, mientras de repente tiene una neumonía, está hospitalizado a cada rato, entonces ese paciente no tiene chance de avanzar mucho porque obviamente está enfermo, ¿no? Y si está enfermo, pues no se mueve tampoco, y está hospitalizado, no está en contacto mucho con la familia, lo que sea, y se va a atrasar. Se soluciona ese problema y el niño pues también se normaliza, ¿no? Puede ser como consecuencia de un déficit sensorial o auditivo, por ejemplo, el niño ciego demora más en hacer las cosas motoramente porque no ve, ¿no? No puede orientarse en el espacio, entonces le cuesta más, ¿no? Se atrasa por eso. O el niño sordo, ¿no? Está sordo, hipoacúsico y no va a hablar porque no está escuchando, ¿no? Entonces tienen que considerar eso también, ¿no? Puede ser una regresión psicomotriz, es raro, pero también hay pacientes que les va a decir, no, mi hijo estaba normal hasta el año y medio, ya caminaba, corría, saltaba, hablaba, todo, y empezó a regresionar. O sea, ya adquirió algo normal y después regresiona, ¿no? Entonces, pues va perdiendo el habla, deja de caminar, ya tienen que ver enfermedades del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, una regresión psicomotriz. Muchas veces no tienen causa, pero se puede ver, ¿no? O un trastorno del desarrollo psicomotor. O sea, el niño está atrasado, tiene signos de alarma, entonces ya tengo que pensar en un trastorno del desarrollo. Entonces, si el niño está atrasado, tengo que plantearme todas esas alternativas para poder decir a ese niño lo más probable es que tenga tal cosa, ¿no? Bueno, en cuanto a los trastornos de desarrollo motor, ya podríamos pensar que más adelante va a ser un trastorno de desarrollo de la coordinación, que es ese niño torpe, que todo se le cae, que se tropieza cada rato, ¿no? Entonces ustedes van a ir diciendo, ese niño es un niño torpe y hay que tratarlo más adelante, ¿no? Puede ser anticipación de un trastorno de la comunicación, va a tener un problema de lenguaje,
una discapacidad intelectual, el niño que tiene retardo mental, por eso no avanza, no comprende, no entiende, ¿no? Y por ahí la parte motora también es más torpe, entonces van a ir pensando en eso, ¿no? Es un niño con rasgos autistas, hay tantos pacientes ahorita con diagnóstico de TEA, ¿no? Entonces por ahí el niño no se conecta, no fija mirada, no entiende, no imita, entonces van a ir pensando que por ahí hay algo más, ¿no? O es un trastorno motor, ¿no? Entonces tienen que ver que ese niño que está atrasado motoramente y tiene otros signos que me van a decir que ese niño tiene un trastorno motor, sobre todo de origen central, ¿ya? Entonces, cuando veamos un niño que está atrasado, ya sabemos, ¿no? Podemos pensar que es una variante de lo normal, que tiene, por ejemplo, una enfermedad extraneurológica, un déficit sensorial, sí, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que un desarrollo motor grueso, normal, no indica una normalidad intelectual. O sea, si por ejemplo un niño que camina rápido, corre, salta todo, uno dice, intelectualmente también está bien, y no es así, ¿ya? Entonces a veces se pasa, ¿no? Se piensa, sí, todo está bien, lo dejamos, y después vienen los 3, 4 años y tiene retardo mental, ¿no? También algunos signos nos podemos interpretar erróneamente, ¿no? A veces también excusamos el niño que no habla, por ejemplo, ¿no? Ya después lo va a hacer, sí, es porque es hombrecito, ¿no? Y por eso se está demorando y los hombres demoran más y por eso porque esa es la concepción que tiene, ¿no? Que demoran más en hacerlo y ya lo va a hacer, y lo excusamos. Y después pasa el tiempo y sigue con ese problema, y al final no es eso, sino tiene otro problema que lo pasamos por alto porque lo vamos excusando, ¿no? Después, bueno, los niños con hipoacusia pueden tener algún tipo de lenguaje al inicio, por ejemplo, hacen el silabeo, el niño que no escucha, ¿no? Igual al principio hace sonidos guturales, eso, y después a los 9 me dice mamá, mamá, papá, papá, ta, 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 ¿no? Y usted se confía y dice, no, sí, está todo normal, y realmente tiene una hipoacusia, ¿no? Ese tipo, entre comillas, de lenguaje que tiene es algo que sale del niño, pero no necesariamente implica que la parte de la audición está normal, ¿ya? Eso es importante también tenerlo en cuenta. A veces dicen, no, pero sí hablaba, decía mamá, papá, papá, ta, 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 y después ahora ya no dice nada, ¿no? Y recién le descubren que tiene una hipoacusia. Entonces es importante también recordar eso. Y bueno, entonces, y eso también es importante. Por ejemplo, al niñito pequeño le ponemos el sonido, la campanita o la sonajita delante de él, lo mira y lo vamos moviendo, lo vamos haciendo sonar y el niñito sigue, pero está siguiendo con la mirada, ¿no? No necesariamente está siguiendo el sonido, ¿no? Entonces a veces confundimos eso y le decimos, no, sí, sí escucha bien, pero el niño lo está mirando y por eso lo sigue, no porque lo está escuchando. Entonces lo importante es que cuando ustedes evalúen la parte auditiva, el niño no esté mirando el objeto, porque si lo mira, obviamente está haciendo el seguimiento visual, ¿no? Y no la parte auditiva. Eso sí es importante porque eso sí pasa todo el tiempo. Bueno, dentro de los trastornos del desarrollo, como les decía, ya los vi, entonces lo que vamos a ver es el trastorno motor, ¿no? Que es sobre todo el de origen central, que es el que está ligado a lo que es la parálisis cerebral. Entonces, cuando ustedes vean un niñito que tiene un atraso en el desarrollo, sobre todo en la parte motora, ¿no? Y tiene signos de alarma, o sea, signos de alarma significa reflejos primitivos incrementados, ¿no? Movimientos anormales, tienen que pensar en un trastorno motor, sobre todo de origen central, y eso se llama parálisis cerebral, ¿ya? Y es lo que vamos a ver, lo que es la parálisis cerebral. Entonces, la parálisis cerebral viene a ser un trastorno motor, ¿no? Que va a alterar el movimiento, la postura del paciente, ¿no? Entonces, tenemos que considerar eso, un trastorno del tono muscular, la postura, y el movimiento, ¿no? Eso es, va a causar que el niño no se pueda mover en forma adecuada, ¿no? Ya no es un atraso solo, ya tiene otro componente o otros componentes que me dicen que ese niño no va a lograr el desarrollo motor en forma adecuada, ¿ya? Es atribuido a una agresión que no es progresiva, o sea, no progresiva significa que ya se dio la lesión, ya se intraútero en los primeros días de nacido, y ya no va a progresar esa lesión, ya tuvo una isquemia y ya, ¿no? No pasó más. No es que tenga un tumor o una
enfermedad desmielinizante, ¿no? Porque eso va a ser progresivo, ¿no? En cambio, el niño con parálisis cerebral se atribuye a una lesión que no es progresiva, que ya se dio, ¿no? En un cerebro en desarrollo. Ese cerebro todavía no ha terminado de madurar, desarrollarse, y se da la lesión, ¿no? Daña. Pero la lesión en sí no va a ser progresiva, ¿no? Bueno, entonces las causas, hay un montón de causas, realmente todavía no se sabe exactamente a qué se debe, ¿no? Antes se pensaba que era porque las atenciones en el parto, el niño se asfixiaba y todo, y bueno, pero mejoraron las atenciones del parto, cada vez menos niños asfixiados, entre comillas, con hambre normales, pero sin embargo la frecuencia de parálisis cerebral sigue más o menos igual, ¿no? Entonces, tienen que haber otro tipo de causas por las cuales se da esta parálisis cerebral, ¿no? Claro, obviamente suena feo decir parálisis cerebral, pero no es que el cerebro esté paralizado, sino que la parte motora no puede hacer que el niño se mueva en forma correcta, ¿no? Entonces, acuérdense que el daño es permanente, pero no es progresivo, ¿no? Y aunque la lesión cerebral no avanza, las manifestaciones clínicas pueden ir cambiando de acuerdo a la evolución del paciente. A veces encuentra un paciente muy hipotónico cuando son muy pequeñitos y después lo encuentran espástico y ustedes dicen, uy, se equivocaron. No, no es que se equivocaron, sino que el niño va cambiando con el tiempo. A veces al principio lo encuentran con los 4 miembros incrementados el tono, o sea, un espástico, ¿no? Y después va pasando el tiempo y ustedes van viendo que el lado derecho lo usa un poco más y el lado izquierdo menos, entonces ustedes dicen, uy, se equivocaron, los 4 estaban mal. No, es que el niño va cambiando de acuerdo a la interacción con el ambiente y las manifestaciones van cambiando, ¿no? La lesión ya está, pero como el cerebro está en desarrollo, van haciendo otras conexiones y eso va haciendo que la parte clínica cambie, ¿no? Entonces, la parálisis cerebral nunca es debida a problemas de los músculos o nervios periféricos, ¿no? Hay un deterioro variable de la postura, la coordinación, ¿no? La audición, la visión pueden estar alteradas, ¿no? Pero no es que la parálisis cerebral de por sí ya tenga, o sea, de por sí el niño vaya a tener problemas de la visión o la audición o del lenguaje, o sea, no es sinónimo, sino que se asocian, pero no es que sea sinónimo de que el niño de todas maneras va a tener esos problemas, ¿no? Y bueno, es frecuente los problemas ortopédicos derivados de la parálisis cerebral, ¿ya? El diagnóstico de la parálisis cerebral es básicamente clínico, o sea, no hay ningún examen que le diga que el niño tiene parálisis cerebral por el examen. O sea, yo le puedo tener una resonancia, le puedo tomar una resonancia a ese niñito y salir completamente normal, ¿ya? Entonces usted va a decir, pero tiene resonancia normal, ¿por qué el niño no está bien, no? ¿Por qué no funciona bien? Entonces, ¿por qué? Porque esa resonancia, entre comillas, la resonancia común y corriente, me evalúa la estructura, pero no me evalúa la función, ¿no? Y la parálisis cerebral tiene que ver mucho con la función del cerebro, no necesariamente con una estructura. Que si bien es cierto, una estructura dañada está más asociada a la parálisis cerebral, no necesariamente el tener una resonancia normal significa que el niño vaya a estar normal, ¿ya? Y eso es lo que a veces nos pasa, ¿no? Le toman resonancia normal, entonces le dicen, sí, el papá va a estar bien, no tiene nada, ¿no? Y al final no es así, ¿no? ¿Ok? Bueno, hay que evaluar la presencia de otras alteraciones. Antes, mucho tiempo antes, ya se decía que era a partir de los 2 años del diagnóstico. Ahorita ya desde muy pequeñito podemos hacer el diagnóstico, la sospecha diagnóstica, ¿no? Del niño con parálisis cerebral. Bueno, los signos precoces que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Acuérdense que era el retraso motor, pero a ese retraso motor tenemos que sumarle, ¿no? La persistencia de los reflejos, ¿no? Ausencia de reacciones de enderezamiento, el niño no controla la cabeza, no se puede sentar, ¿no? Asimetrías, o sea, por ejemplo, el lado derecho se mueve y el lado izquierdo no se mueve para nada, y ese lado izquierdo tiene reflejos incrementados, posturas malas, entonces me va diciendo que ese niño tiene una focalización y lo más probable es que sea una parálisis cerebral, ¿no? ¿Ok? Entonces, obviamente va a ver anormalidades en el tono, los patrones de movimiento son alterados, entonces eso le va sumando al atraso que ustedes van a ir encontrando. Por eso les decía, no es un atraso sencillo, ¿no? Ya es un trastorno, algo más tiene ese niño. Bueno, ustedes ven acá, ¿se acuerdan de los reflejos? Es el tónico cervical asimétrico, ¿ya? En la figura 1 y en la figura 2, ustedes van a ver
el reflejo tónico cervical asimétrico patológico, ¿no? En el 1 ven una niñita que ya tiene como 6 meses, ¿no? Y está en un tónico cervical obligado, ¿no? Su tono parece que está un poquito más bajito, ¿no? Pero y en la figura 2 ustedes ven un tónico cervical asimétrico rígido. Ese niño de repente tiene unos 3 o 4 meses, ustedes dirán, bueno, todavía puede tenerlo, pero ya está rígido, está con el tono incrementado, entonces ya no está normal, ¿no? Y en la figura de más abajito, ustedes ven un tónico cervical asimétrico normal, ¿no? En un niño que tiene unos 2 meses y está normal, ¿no? Ustedes vean la diferencia entre la figura 1 y 2. Entonces, son diferentes. El tónico cervical asimétrico, si bien es cierto, es el mismo, pero ustedes ven las otras cosas que el niño presenta y van a decir, eso ya no está bien, ¿ok? Acá, por ejemplo, ven la imagen que está en la parte de arriba izquierda, ¿no? Ven al niño con la mano izquierda en puñito y la otra mano abierta. Entonces, ustedes ya tiene como 9 meses. Y ustedes saben que el reflejo de prensión palmar es hasta los 3, 4 meses. Entonces, ese niño ustedes van diciendo, ya tiene una focalización, el lado izquierdo no está funcionando bien, ¿no? Entonces, algo no está bien. No solamente es un atraso, ya tiene de repente una parálisis cerebral, ¿no? Ven en la imagen superior derecha, el niño tiene 1 año, es un niño prematurito, ¿no? Corrigiendo, tiene 9 meses, pero no controla para nada la cabeza, todo se cae, ¿no? No hay control. Entonces, obviamente, la mano está en puñito, el tono está duro, algo tiene, ¿no? Y en la imagen 4 ustedes ven que el niñito está en extensión de las piernas, con el pie en puntita, ¿no? Y ese niño ya tiene más de 1 año, entonces obviamente no está bien, ¿ya? Entonces ustedes a la parte del desarrollo que está atrasado le van sumando esos signos y van haciendo la sospecha o el diagnóstico de parálisis cerebral. ¿Okay? Bueno, en la clasificación tenemos la parte, según la clínica, podemos decir que es espástica, disinética, táxica, hipotónica o mixta, ¿no? La espástica es la más frecuente, el niño está duro, así, todo rígido, ¿no? La disinética o coriotetósica está muy asociado a la bilirrubina alta, ¿no? Y los movimientos son distónico, o sea, cambia, el tono fluctúa entre bajo y alto, tiene muchos movimientos asociados, o sea, movimiento de la boca, movimiento de la mano cuando el niño quiere moverse, esa es una parálisis cerebral disinética, ¿no? Tiene muchos movimientos parásitos, el tono fluctúa bastante, ¿no? Entonces, tiene que ver, como le digo, el antecedente de la bilirrubina es alta, ¿no? El atáxico, ustedes saben que básicamente es el problema de coordinación, el tono muscular es bajo, ¿no? Hipotónico. El hipotónico no siempre lo consideran como un tipo de parálisis cerebral, para algunos no es una forma, pero algunos sí lo consideran, y la mixta, que puede ser la combinación de cualquiera de ellos, ¿no? Y en la parte clínica, la topográfica, tenemos que ver si es monoplejía, diplejía, hemiplegia y cuadriplegia o tetraplegia, ¿no? La monoparesia o monoplejía es un solo miembro, ¿no? La diplejía es cuando los miembros inferiores están más afectados que los miembros superiores. Los miembros superiores funcionan bastante bien y los miembros inferiores son los que no funcionan bien, ¿ya? Es diferente de una paraplegia. En la parálisis cerebral no se toma en cuenta como una paraplegia porque no es una sección medular, ¿no? La diplejía, los miembros superiores sí tienen algo de compromiso, en cambio una paraplegia no tiene compromiso en miembros superiores, ¿no? Entonces en la parálisis cerebral se habla de diplejía, ¿ok? La hemiplegia es un lado del cuerpo y la cuadri, obviamente, los 4 miembros comprometidos. Bueno, acá hay una imagen para que ustedes puedan de repente hacerse un esquema, ¿no? Tienen una monoparesia, una monoplejía, una diplejía. Acuérdense que la diplejía tiene compromiso de miembros superiores, pero poquito, ¿no? Una hemi, que es un lado del cuerpo, una cuadri, ¿no? Una tetra, ¿no? Que es con los 4 miembros comprometidos. ¿Okay? Esa es la escala de la gross motor, es para clasificar a los niños con parálisis cerebral, para ver la gravedad, ¿ya? Tenemos el gross motor 1, cuando el niño es independiente, hace las cosas bastante bien, tiene algún tipo de limitación, pero es poquitito, ¿no? Entonces, no, de todas maneras tiene limitaciones, no es como un niño, entre comillas, normal, pero hace casi todas las cosas, ¿no? Es independiente. El 2 ya lo hace, pero más lento, ¿no? Necesita de repente algún tipo de repente, no de ayuda, sino que lo hace y se demora más para hacerlo, lo hace con dificultad, ¿no? En el grado 3, el niño pues ya necesita de repente usar una silla de ruedas para trasladarse más lejos, o uso de repente puede ser un andador donde todavía el niño lo usa bastante
bastante bien, o muletas. En el grado 4 ya necesita de repente una silla de ruedas motorizada y allí sale andador, pero ese andador no es un andador común y corriente, necesita algo que lo suspenda, que le ayude a mantenerse en una posición, ¿no? Y el número 5 es que ya el paciente es dependiente para todo, ¿no? Entonces es gromotor 5, ¿ya? Bueno, entonces el tratamiento de la parálisis cerebral, lo ideal es que se detecte lo más temprano posible. Ese niño se haga la sospecha, ese niño chiquitito, ustedes ven que usa la mano derecha, la izquierda no la usa, si tenga 3, 4 meses, ustedes dicen, no, ese niño algo no está bien, hay que trabajar con ese niño, puede ser que tenga una parálisis cerebral, ¿no? Así sea pequeñito, ¿no? Así de repente no lo tenga después, ¿no? Pero es importante que ustedes detecten esas alteraciones para que puedan tratarlo, ¿no? Y si el niño, en base a la plasticidad cerebral, puede llegar a usar ese brazo izquierdo, así tenga su parálisis cerebral, de repente no va a ser igual que el lado derecho, pero lo va a usar, ¿no? Va a tener función bimanual, ¿no? En cambio, el niño que no estimula, pues se va quedando, y al final, pues solamente va a usar un lado del cuerpo, que no es lo ideal, ¿no? Entonces, es importante la sospecha o el diagnóstico desde muy pequeñitos, ¿ok? Bueno, hay bastantes formas de tratamiento y se complementan, ¿no? No solamente es terapia física, terapia ocupacional, lenguaje, sino que si el paciente está muy espástico y pesa de repente más de 10 kilos, puedo ponerle toxina, puedo darle medicamentos si es que está demasiado espástico, puedo ponerle algún tipo de ortéticos. ¿Para qué? Para facilitar que el niño adquiera las cosas o las habilidades motoras mucho más fácil, ¿no? Entonces son algunos tipos de andadores, ¿no? Son andadores con soportes, no son andadores comunes y corrientes. El de abajo es un poquito, bueno, ya es el más común, pero los de arriba, los que están al costado, son andadores que necesitan más soporte o le dan más soporte al niño, ¿no? Bueno, acá tienen algunas sillas que son posturales, que es importante para que la columna también esté bien, sobre todo los que no lo controlan, ¿no? Las sillas, ¿no? Tenemos sillas normales, las comunes, y las sillas neurológicas que ya tienen pues todos sus aditamentos para controlar mejor la postura, ¿ya? Esos son OTPs, ¿no? Los OTPs pueden ser articulados, o sea, tienen una articulación a nivel del tobillo, o los DAFOs que son más cortitos, ¿ya? Tienen adaptadores, por ejemplo, ¿no? Normalmente el niño con parálisis cerebral tiende a aducir el pulgar metido, ¿no? Y no lo puede abrir, entonces algunos aditamentos me ayudan a tener el pulgar abierto para que el niño pueda mejorar la prensión, ¿no? O aditamentos, por ejemplo, para comer, o en este caso, por ejemplo, para tipear también, ¿no? Cuando son más grandecitos. Bueno, el pronóstico va a depender del tipo de parálisis cerebral, de la edad del paciente, de la gravedad también, ¿no? Es importante el apoyo de la familia también. Yo les voy a poner acá algo que siempre les va a preguntar, todos los papás le preguntan, ¿y mi hijo va a caminar? Siempre van a preguntar eso, ¿caminará? ¿No? Entonces, va a depender también del tipo de parálisis cerebral que el niño tenga, ¿no? Si es un cuadri, probablemente no camine, ¿no? Si es una EMI, un dipléjico, probablemente sí lo haga, pero demore, y si es un distónico o disquinético, puede ser que lo haga igual que el atáxico, pero va a demorar mucho más tiempo, ¿no? Okay, entonces, para eso ven esto de aquí. Por ejemplo, le preguntan, ¿va a caminar o no va a caminar? Entonces, depende cuando haya controlado, por ejemplo, la cabeza, ¿no? Si la cabeza, sobre todo lo que van a tener que ver es la sedestación, ¿no? Eso es un mejor indicador que la cabeza. Si, por ejemplo, el niño logra sentarse antes o hasta los 2 años, normalmente va a poder caminar alrededor de los 4 años, ¿no? Entonces, si el niño se ha podido sentar, lo más probable, antes de los 2 años, lo más probable es que el niño sí camine, ¿no? Si el niño no logra sentarse, ¿no? Después de los 2 años, o sea, lograr mantenerse sentado, ¿no? Lo más probable es que ese niño ya no llegue a caminar más adelante, ¿no? Entonces, por ahí ustedes van a ir dando una aproximación a la parte pronóstica de la marcha, ¿ok? Bueno, la sobrevida va a depender también la gravedad. El niño que es un cuadro y dependiente normalmente tiene muchos problemas respiratorios, de malnutrición también, ¿no? Y el niño, pues, de repente no logra una sobrevida tan larga, ¿no? Los niños que son más leves, obviamente, no tienen tanto compromiso nutricional ni tampoco respiratorio, y obviamente la sobrevida es casi como cualquier otra persona, ¿no?
La educación también va a depender del nivel, depende del tipo de parálisis cerebral, de la parte intelectual y de las ayudas que pueda tener, ¿no? Hay colegios que son adaptados, ¿no? Y pueden tener niños con parálisis cerebral, ¿no? Y hay colegios que, si bien es cierto, deberían ser inclusivos, pero a veces en la parte práctica no tienen pues infraestructura como para tener un niño en silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya voy a terminar. Ese es el resumen, ¿no?, de lo que hemos estado hablando, ¿no? Eh, Cuando tenemos un paciente con un retraso en el desarrollo, tenemos que ver si es parcial o global, ¿no? Si es parcial, entonces ustedes van a ir viendo el área que está comprometida, estimulándolo, y de acuerdo al, al atraso que tengan, ustedes van a decir ese niño probablemente va a ir bien o probablemente no, ¿no? Depende también de los signos de alarma que puedan encontrar. Si es un retraso en el desarrollo con signos de alarma, obviamente ustedes van a ir sospechando en un trastorno del desarrollo, y si es sin signos de alarma, van a pensar lo que vimos anteriormente, ¿no? O sea, es una variante de lo normal, tiene una enfermedad extraneurológica que hace que se atrase, falta de estimulación, y ustedes van a ir viendo por dónde se va orientando ese atraso del paciente, ¿ok? No olvidar de corregir la edad en el prematuro es muy importante, y la importancia de cualquiera de estas cosas, ya sea un atraso en el desarrollo sencillo, o sea una parálisis cerebral, el diagnóstico temprano. Acuérdense que el niño tiene un cerebro que no ha terminado todavía de mielinizar, de madurar, de organizarse, y entonces es mucho más fácil que áreas que, entre comillas, después van a entrar al apodo donde se van a eliminar, no se eliminen, sino que adquieran otras funciones, y en cierta manera eh, es como que toman comando de las funciones que de repente había perdido el paciente por el daño, ¿no? Entonces, por eso es que es importante, mientras más pequeñitos se detectan esos atrasos o esos signos del alarma, pues derivarlo oportunamente y empezar el tratamiento lo más rápido que se pueda, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Yo sé que es una clase bastante larga, es bastante información, pero no sé si por ahí tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que no haya quedado claro para poder responderlo, ¿no? Doctora, Sí. yo tenía una duda con respecto al desarrollo de los 9 meses. Mencionó de que había niños de que no necesariamente por no gatear iba a estar mal. O sea, ¿es normal que haya niños que no gateen? Claro, sí, hay niñitos que, como les decía, hay un 20%, o en algunas series 30%, que no llegan a gatear, y no por eso significa que tengan algo malo, ¿no? Es muy importante lo que pregunta, porque normalmente dentro de los hitos siempre se tiene que gatear, ¿no? Y claro, es lo ideal, pero no todos los niños, por más, como les decía, que lo estimulen, que estén ahí detrás, el niño llega a gatear. A veces hay niñitos que están sentados, se cambian de posición, se ponen boca abajo, ¿no? Y de pronto se empiezan a parar, y se paran bien, y están estables, empiezan a caminar de costado y se sueltan a caminar, ¿no? Y no tienen ningún tipo de alteración, ¿no? Y hay niñitos pues que se sientan, y después les cuesta ponerse de pie, y no tienen fuerza. Entonces obviamente pues ese niño es ideal que gatee, pero como le decía, hay un 20 o 30% de niños que no logran hacerlo, ¿no? Y no por eso significa que esté bien. Lo que tienen que diferenciar es el niño que no gatea, ¿no? Pero su desarrollo está normal, o sea, su tono está normal, tiene fuerza, se para, todo está bien. A diferencia del niño que no gatea y que su tono está alterado, o sea, de repente está más hipotónico, de repente no se puede parar, no tiene fuerza, ¿no? Quiere pararse y no puede, o cuando se para pisa mal. Entonces ese niño que no está gateando, tú dices, es normal. No, no es normal, porque tiene signos que me van diciendo que ese niño no está bien. En cambio el otro niño no gatea, pero todo lo demás está bien. Entonces la diferencia no es el hecho que lo haga o que no lo haga, sino si es que todo lo demás, las otras cosas, están bien o no, ¿ya? Entonces sí, hay un 20-30% de niños que no van a gatear, y su desarrollo es normal, ¿ya?
Entonces acuérdense del 3, 6, 9 y 12, ¿no? 3 meses la cabeza, 6 meses se mantienen sentados, no es que se sientan solos, se mantienen sentados, a los 9 meses o gatean o se sientan solos, o sea, se llegan a sentarse solitos, y al año normalmente están dando sus primeros pasos, ¿no? A los 2 años corren, saltan, se trepan y bueno, suben escaleras. Entonces ese es el desarrollo normal de la parte motora gruesa, ¿no? El 3, 6, 9 y 12. Entonces, si ustedes se acuerdan de eso, por lo menos la parte más, más llamativa, lo que más uno ve, no se les va a pasar, ¿no? Ustedes van a decir, ya tiene 4 meses, todavía no controla la cabeza, entonces, no, eso no está bien, ¿no? O tiene 6 meses, todavía ustedes lo sientan y se caen, no se mantiene, no se da la vuelta, entonces ese niño no está del todo bien, entonces algo más está pasando con ese pacientito, ¿ya? No sé si tienen alguna otra duda, alguna pregunta. Esperen un ratito, voy a sacar una copia de todos los asistentes, porque cuando lo hice al inicio habían solamente 94 y ahorita ya hay 102, ¿ya? No se vayan a salir todavía. Bueno, ¿alguna otra duda? Doctora, una pregunta. Dime. Sí. Si, los ítems para evaluar el desarrollo llegan hasta los 2 años. ¿Eso quiere decir que la edad corregida del prematuro sería hasta los 2 años o hasta qué edad se corrige la edad? Muy bien, gracias doctora, yo me había olvidado, sí, gracias por la pregunta. Sí, normalmente la edad del prematuro se corrige hasta los 2 años, ¿no? El desarrollo psicomotor, la mayoría de los niños va a terminar de madurar el sistema, en la córtico-espinal, digamos, alrededor de los 2 años termina de mielinizarse, ¿no? Entonces, hasta los 2 años se tiene que corregir la edad, ¿ya? Después de los 2 años ya no se corrige, se piensa o bueno, normalmente ya se toma como que a partir de los 2 años ya no se corrige la edad y se toma como que ya el niño está todo bien, ¿no? Pero sí, gracias por la pregunta. Yo me había olvidado de mencionarles que la edad corregida se hace hasta los 2 años. El test de desarrollo peruano es hasta los 30 meses, ¿no? El test de Soledad Rodríguez y colaboradores es hasta los 24 meses. El test de Denver es hasta los 5 años, ¿no? Y así hay test que van a evaluar el desarrollo no solamente hasta los 2 años, sino hasta más adelante, ¿no? Ok, pero sí es importante lo que su compañera pregunta. El prematuro se corrige hasta los 2 años, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, bueno, les pido disculpas, nos hemos extendido un poco en la clase y espero que les pueda servir más adelante, ¿no? La idea de la parte del desarrollo y todo esto es que a ustedes les pueda servir cuando terminen, ¿no? De la carrera, si sea la especialidad que hagan, ustedes tienen que evaluar siempre el paciente pequeñito, ¿no? De repente están en el SERUMS y por ahí van a ver esas cosas, ¿no? Y, se puede pasar, porque usted, no, ya lo va a hacer, porque eso es lo típico, ¿no? O sea, decir, está gordito, por eso no se siente, está gordito, por eso no lo hace, y no pueden excusar atraso en el desarrollo por eso, ¿ya? Ok, entonces muy bien, entonces les doy las gracias a ustedes también por quedarse hasta el final y espero que les pueda servir más adelante también, ¿ya? Terminamos la clase para que puedan tener un ratito de descanso y puedan ir a la práctica. Gracias a ustedes también. Gracias, doctores. Gracias, doctora. Gracias, Gracias. doctora. A ustedes Buenos también, días. gracias. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias, Gracias a ustedes doctora. también. Gracias, Hasta doctora. luego, Buenos días. gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, doctora. Gracias también a ustedes.